El gélido silencio de la mansión en las lomas de Chapultepec era la banda sonora de la vida de Arturo Vargas. Cada objeto, desde las esculturas de bronce hasta los sofás de diseño italiano, gritaba riqueza y buen gusto, pero susurraba una soledad abrumadora. Aquella mañana de invierno, la niebla que abrazaba los jardines parecía haber invadido el alma del magnate de la tecnología. Sentado en su despacho, con paredes de cristal que daban al verde impecable, Arturo sentía el peso de un negocio fracasado como un ancla en el pecho. La irritación era su única compañía, un escudo que lo protegía de emociones más profundas y peligrosas. Había construido un imperio a base de lógica y frialdad, y sin embargo, el eco del vacío en su propia casa era el único dividendo que su alma recibía. Hola familia, qué alegría tenerte aquí. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quería compartir algo muy especial con ustedes. Estamos a un pasito de alcanzar nuestro primer gran sueño, llegar a los 500 suscriptores. 7 de cada 10 personas que se inspiran con nosotros aún no son parte de esta comunidad. Si nuestras historias te aportan valor, con un simple clic en suscribirse nos ayudas a dar ese último empujón. Y déjanos tu me gusta si quieres que sigamos trayendo relatos como este. Gracias por ayudarnos a crecer. Fue entonces cuando un sonido disonante rompió la monotonía calculada de su mundo. Una risa infantil, pura y cristalina, proveniente del jardín. Frunciendo el ceño, Arturo se levantó, su cuerpo rígido moviéndose con la renuencia de quien es forzado a confrontar lo imprevisto. A través del cristal, la escena que se desarrolló ante sus ojos fue un golpe directo a su indiferencia cuidadosamente construida. Isabela, su empleada silenciosa y casi invisible, estaba de rodillas en el césped húmedo. En sus manos sostenía unas cuerdas improvisadas atadas a una gran caja de cartón. Dentro de la caja, como un pequeño rey en su frágil trono, estaba Leo, su hijo de 8 años, con el rostro iluminado por una alegría que contrastaba brutalmente con la palidez del cielo y la opulencia estéril que lo rodeaba. El pequeño Leo, con sus piernas inmovilizadas por desgastados aparatos ortopédicos, reía a carcajadas mientras su madre lo arrastraba por el césped, fingiendo que la caja era un carruaje real deslizándose sobre un reino de fantasía. Isabela, con el rostro sonrojado por el esfuerzo y el frío cortante de la mañana, respondía a la risa de su hijo con una sonrisa de un amor tan profundo e incondicional que Arturo sintió una punzada en el pecho, una sensación extraña y largamente olvidada. Se dio cuenta con una claridad desconcertante de que aquella caja de cartón, aquel símbolo de pobreza y necesidad, había sido transformada por la fuerza del amor maternal en el más magnífico de los juguetes. La creatividad nacida de la carencia y la pureza de aquella alegría eran una afrenta a todo lo que su dinero podía comprar y no lograba sentir. La escena, sin embargo, estaba a punto de ser profanada. Desde el otro lado del jardín se acercó Vanessa, la prometida de Arturo, una mujer 20 años más joven, cuya belleza era tan esculpida y fría como la propia mansión. Envuelva en un abrigo de cachemira blanco, miró la escena con un desprecio mal disimulado. «Isabela, ¿qué crees que estás haciendo con esa basura en mi jardín?». Su voz, habitualmente melosa, sonó con la dureza del acero. La alegría de Leo vaciló, y la sonrisa de Isabela se desvaneció, reemplazada por una máscara de defensa y humillación. Vanessa caminó a grandes zancadas hacia ellos, su rostro contraído en una mueca de asco, como si la simple presencia de aquella caja de cartón fuera una ofensa personal a su estética de lujo y perfección. Arturo permaneció inmóvil detrás del cristal, un testigo silencioso y paralizado. Vio a Vanessa patear el lateral de la caja con la punta de su bota de diseñador. «Esta es una propiedad de prestigio, no una favela. Quita esta cosa de aquí ahora mismo y mete al niño adentro, donde no pueda ensuciar nada», ordenó ella, su voz cargada de veneno. Leo se encogió dentro de su carruaje de cartón, sus brillantes ojos azules se llenaron de lágrimas. Pero Isabela, la mujer que normalmente se movía por la casa como una sombra, se irguió, se interpuso entre Vanessa y su hijo, su pequeño cuerpo transformado en una muralla de protección. «Por favor, señora, solo estaba jugando, no estamos haciendo daño a nadie», dijo ella, su voz baja pero firme, vibrando con una fuerza que Arturo nunca le había conocido. La confrontación escaló rápidamente. «No me contestes, eres solo una empleada. Tu trabajo es limpiar, no esparcir tu miseria por mi jardín», escupió Vanessa, su rostro una máscara de furia. Fue en ese momento que Arturo sintió la sangre hervir en sus venas. El escudo de apatía se hizo 1000 pedazos. Salió del despacho y abrió la puerta de cristal que daba al jardín, el sonido deslizándose silenciosamente, anunciando su presencia. Vanessa, al verlo, cambió instantáneamente su expresión.
La ira dio paso a una sonrisa forzada y a una falsa preocupación. Arturo, mi amor, menos mal que llegaste. Solo le estaba diciendo a Isabela que el suelo está muy frío para el niño. Me preocupaba que se enfermara, mintió ella, su voz goteando una dulzura artificial que ahora le sonaba a Arturo como el más amargo de los venenos. Arturo miró de Vanessa a Isabela, que ahora abrazaba a su hijo en llanto, y luego a la caja de cartón, el humilde epicentro de tanta alegría y tanta crueldad. La mentira de Vanessa flotaba en el aire, tan transparente y frágil como una burbuja de jabón. Por primera vez en años, vio con claridad la podredumbre emocional que había permitido que se instalara en su propia casa. Su negligencia, su ausencia emocional, había creado un vacío que había sido llenado por la mezquindad y el materialismo. El dolor que vio en los ojos de Leo no era solo por la maldad de Vanessa, era un reflejo de su propio fracaso como hombre, como el dueño de aquella casa que debía ser un refugio y se había convertido en un escenario para la humillación. Un sentimiento abrumador de culpa se apoderó de Arturo. La imagen de Leo llorando se mezcló en su mente con el recuerdo lejano de otra niña, su hija Sofía, cuya risa también había llenado aquel jardín una vez. Se había cerrado al mundo para evitar el dolor de su pérdida, pero al hacerlo se había vuelto ciego al dolor de los demás, especialmente de aquellos que vivían bajo su techo. La crueldad de Vanessa era solo un síntoma de su propia enfermedad espiritual. Había construido muros para protegerse y en el proceso había aprisionado la bondad y permitido que la maldad prosperara en su silencio. Su irritación por el negocio fracasado le pareció de repente trivial, patética frente a la injusticia real que acababa de presenciar. No dijo nada. Simplemente caminó hacia Isabela y Leo. Sin mirar a Vanessa, se agachó frente al niño, su caro traje, tocando el césped húmedo. Miró a los ojos azules de Leo, ahora anegados en lágrimas, y vio una pureza que lo avergonzó profundamente. Puso una mano sobre la caja de cartón, sintiendo su fragilidad. Esto, dijo, su voz ronca por la emoción contenida, no es basura, es el carruaje más hermoso que he visto jamás. Luego, alzó los ojos hacia Isabela, y en su mirada había una disculpa silenciosa, una promesa de que la indiferencia que había reinado en aquella casa acababa de morir. La confrontación con Vanessa podía esperar. La confrontación consigo mismo ya había comenzado. La culpa era una herida abierta y la imagen de la humillación de Leo era la sal que la hacía arder. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, cubriendo la mansión con un manto de oscuridad, Arturo se sentía un extraño en su propia vida. El lujo que lo rodeaba le parecía ahora obsceno, una decoración fastuosa para un mausoleo de emociones. La mentira descarada de Vanessa resonaba en sus oídos, no solo como un intento de salirse con la suya, sino como un síntoma claro de la decadencia moral que él había tolerado por conveniencia. Había elegido a Vanessa porque era superficial, porque no exigía nada de su corazón, solo de su cartera. Y ahora veía el precio de esa elección, pagado con las lágrimas de un niño inocente y la dignidad de una madre valiente. Esa misma noche, la vasta y silenciosa cocina de la mansión se convirtió en un confesionario. Arturo encontró a Isabela limpiando las encimeras de Medicine mármol con una diligencia metódica, sus movimientos un intento de borrar no solo la suciedad, sino también la humillación del día. Se acercó, su imponente presencia pareciendo fuera de lugar en aquel humilde espacio de trabajo. «Isabela», comenzó, su voz desprovista de la habitual autoridad fría, sonando casi vacilante. «Lo que vi hoy, pido disculpas. No lo sabía. He sido ciego y negligente, y lamento profundamente el dolor que eso les ha causado». Isabela dejó de limpiar, pero no se dio las vuelta. Su cuerpo tenso era un testimonio del miedo que sentía, el miedo de una mujer inmigrante cuyo sustento dependía de la benevolencia del hombre que hasta entonces apenas había notado su existencia. Vacilante se giró, sus ojos estudiando el rostro de Arturo en busca de sinceridad. Viendo algo que no era lástima, sino un arrepentimiento genuino, asintió lentamente. Animado, Arturo insistió. ¿Esto ha sucedido antes? Isabela bajó la mirada hacia sus manos gastadas por el trabajo. A la señora Vanessa no le gusta el desorden, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. Dice que las cosas de Leo, sus dibujos, sus libros, que parecen basura, a veces los encuentro en el cubo de la basura. Dice que fue un error. La revelación cayó sobre Arturo con el peso de una losa de hormigón. No se trataba de un único acto de crueldad, sino de una campaña sistemática de acoso psicológico, una guerra silenciosa librada contra la alegría de un niño indefenso. Isabela continuó, su voz un susurro cargado de dolor contenido. Se queja de la comida especial de Leo,
del ruido que hacen sus aparatos en el suelo de madera. Dice que una casa como esta debe ser perfecta, silenciosa, como un museo. Cada palabra era una puñalada en la conciencia de Arturo. Él había transformado su casa en un mausoleo para su propio dolor, y Vanessa, la curadora que había nombrado, estaba tratando de eliminar cualquier signo de vida imperfecta. Le agradeció a Isabela por su honestidad, asegurándole que su empleo estaba a salvo y que las cosas iban a cambiar. La conversación lo dejó con una sed amarga de verdad, una necesidad urgente de excavar en su propio pasado para entender cómo había permitido que su corazón se volviera tan estéril. Esa búsqueda lo llevó al único santuario intacto de la casa, la habitación de su hija Sofía. Años después del accidente, la puerta permanecía casi siempre cerrada, y la habitación, perfectamente conservada, era un monumento a su dolor paralizante. Al entrar, el aire parecía más denso, impregnado con el tenue olor a jazmín, su perfume favorito. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando una cama ordenada, una estantería de libros de cuentos de hadas y un oso de peluche sentado en una silla. Arturo se sintió un intruso en su propia memoria. Había evitado aquel lugar para huir del dolor, pero ahora se daba cuenta de que también estaba huyendo de la sabiduría y el amor que su hija representaba. Su apatía no honraba su memoria, la irrespetaba. Sus ojos se posaron en una caja de madera decorada, guardada en el estante más alto del armario. Era la caja de tesoros de Sofía. Con las manos temblando ligeramente, la tomó y se sentó al borde de la cama. Al abrir la tapa, una oleada de recuerdos sensoriales lo golpeó. El olor a papel viejo y a lápices de cera. La textura de una concha pulida que habían recogido juntos en la playa de Acapulco. El brillo de una pulsera de cuentas de colores. Eran fragmentos de una felicidad que se había esforzado por olvidar. En el fondo de la caja, debajo de dibujos y fotografías, había un diario con cubierta de cuero, con el nombre Sofía grabado en oro. Era el artefacto de su alma, un portal a la verdad que necesitaba desesperadamente encontrar. Con el corazón latiendo desbocado, Arturo abrió el diario. La caligrafía infantil y redondeada de Sofía llenaba las páginas, describiendo su día a día con una dulzura y una perspicacia que lo sorprendieron. Hablaba de sus amigos de la escuela, de sus sueños de ser veterinaria, de sus pequeñas alegrías. Pero a medida que avanzaba, las entradas se volvieron más reflexivas. Una en particular captó su atención. Hoy el abuelo le gritó mucho a papá. Fue por el tío Mateo. El abuelo dijo que el tío Mateo era una vergüenza para la familia porque prefería trabajar con las manos y hacer cosas de madera en vez de trabajar en la empresa. Papá no dijo nada. La casa se quedó tan fría después de eso. Arturo sintió un escalofrío. Mateo era su hermano, menor, un espíritu libre que su padre autoritario nunca había comprendido. Tras una violenta discusión sobre el futuro de los negocios familiares, Mateo se había marchado, y su nombre se había convertido en un tabú, un recuerdo purgado de la historia oficial de los Vargas. Sofía, sin embargo, no lo había olvidado. En otra entrada escribió: «Oí a mamá decir que el tío Mateo vive en un pueblo pequeño cerca de las montañas, donde construye muebles. Apuesto a que es feliz. Me gustaría conocerlo. Imagino que sabe contar historias y que sus manos huelen a madera y a bosque. Creo que él entendería por qué me gusta más salvar pájaros heridos que ir a fiestas aburridas». La revelación fue como un relámpago que iluminó las mazmorras más oscuras de su alma. La sabiduría de su hija, preservada en aquellas páginas, revelaba una verdad familiar mucho más profunda. La frialdad, el vacío y la primacía del dinero sobre los afectos no habían comenzado con su muerte. Eran una enfermedad crónica de la familia Vargas. Su padre había amputado a un miembro de la familia por no conformarse, y él, Arturo, lo había permitido. Se había conformado con el silencio y había adoptado la misma coraza emocional. Se había convertido en su padre, un hombre rico en posesiones y en bancarrota en espíritu. La expulsión de su hermano representaba la expulsión de la autenticidad y del calor humano de su linaje. Sofía, su santa sabia, lo había visto todo. Su pureza infantil le había permitido diagnosticar la enfermedad que los adultos fingían que no existía. Su deseo de conocer al tío exiliado no era un capricho, sino un anhelo instintivo por la cura, por la reunificación de los valores que habían sido sacrificados en el altar de la ambición. Arturo cerró el diario, pero las palabras de Sofía seguían resonando en su mente. La solución al problema actual en su casa, la crueldad de Vanessa y la vulnerabilidad de Leo, no estaba solo en confrontar a su prometida. Estaba en la resolución de una injusticia del pasado. Para honrar verdaderamente a su hija, no podía seguir preservando su habitación como un museo. Tenía que dar vida a su deseo más profundo.
En ese momento una nueva determinación se apoderó de Arturo. La culpa dio paso a un propósito. Iba a encontrar a su hermano. Iba a reescribir la historia de su familia, no con cheques y transferencias bancarias, sino con un acto de humildad y reconciliación. Se llevaría consigo a la víctima inocente, Leo, como un emblema de la nueva era que quería inaugurar. El viaje para encontrar al alma pura redentora, su hermano Mateo, sería también su propio viaje de redención. Por primera vez en casi una década, Arturo Vargas no estaba pensando en un negocio o en un contrato. Estaba trazando el mapa para salvar su alma. Antes de descubrir qué hará Arturo con esta impactante verdad, cuéntanos desde qué ciudad y país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios. El siguiente amanecer despuntó con una claridad que reflejaba la nueva resolución de Arturo. Actuó con la misma precisión quirúrgica que aplicaba a sus negocios, pero por primera vez su motivación era puramente emocional. Encontró a Vanessa en el vestidor, eligiendo un atuendo para un evento social al que ya había decidido no asistir. Vanessa, cancela tus compromisos para los próximos días, dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. Voy a hacer un viaje. Llevo a Leo conmigo. Hay un especialista que quiero que lo vea en una ciudad cerca de Querétaro. La tono sorpresa en el rostro de Vanessa rápidamente se transformó en irritación. ¿Llevar al niño? Arturo, eso es ridículo. Es una molestia. Y tú tienes reuniones importantes. ¿Qué te pasa? Su preocupación no era por él, sino por la desviación en el guión de la vida de lujo que ella había planeado. Arturo la miró a los ojos, y ella no vio al hombre ausente y manipulable que conocía, sino a un extraño con una determinación de hierro. Mis reuniones han sido pospuestas. La salud de Leo es mi prioridad. Ahora, prepáralo para el viaje, por favor, dijo, dándole la espalda y poniendo fin a la discusión antes de que comenzara. Su siguiente conversación fue con Isabela, en la privacidad de la cocina. Le explicó el pretexto del médico especialista, pero añadió: hay más, Isabela. Voy a visitar a alguien de mi pasado, alguien a quien debería haber protegido. Te pido que confíes en mí. Cuidaré de Leo como si fuera mío. Al ver la sinceridad cruda en el rostro de su jefe, la esperanza, una emoción que, durante mucho tiempo se había vuelto peligrosa para ella, comenzó a brotar en el corazón de Isabela. Asintió afirmativamente, sus ojos diciendo el sí que sus labios temían pronunciar. El viaje en sí fue un ritual de purificación. El coche de lujo de Arturo, generalmente un capullo de aislamiento contra el caos de la Ciudad de México, se convirtió en una nave de descubrimiento. Al dejar atrás la jungla de hormigón y el manto de contaminación, las montañas de la Sierra Gorda se erigieron en el ese horizonte como una promesa de un mundo diferente. Leo, sentado en el asiento trasero, seguro y cómodo como nunca antes, miraba por la ventana con un asombro que contagiaba a Arturo. Cada vaca en el campo, cada águila planeando en el cielo azul, cada túnel oscuro que daba paso a un valle verdeante era un milagro para el niño. Por primera vez, Arturo apagó las noticias del mercado de valores y sintonizó con la frecuencia de la admiración infantil. Las preguntas de Leo eran un bálsamo y un bisturí. Arturo, ¿las montañas duermen por la noche? ¿Por qué las nubes se parecen a las ovejas? Preguntas que el mundo de Arturo, obsesionado con el porqué de las ganancias y las pérdidas, había olvidado hacía mucho tiempo. En respuesta, Arturo se encontró desenterrando recuerdos de su propia infancia, historias de campamentos con su hermano Mateo, de cómo construían pequeñas presas en los arroyos, de cómo el olor del pinar lo hacía sentirse libre. No hablaba como un magnate, sino como un hombre, redescubriendo al niño que había sido. Un lazo invisible comenzó a tejerse entre el héroe atormentado y la víctima inocente, una amistad forjada en la simplicidad de la carretera y en la compartición de un horizonte común. Llegaron a San Joaquín al atardecer. El pueblo era un refugio del tiempo, con sus calles de piedra, casas de colores vivos y el aire fresco con olor a leña quemada y a tierra húmeda. Era la antítesis del mundo aséptico y monocromático de Arturo. No había letreros de neón, anunciando marcas de lujo, sino placas de madera tallada que indicaban la panadería, la tienda de abarrotes, la farmacia. Siguiendo las indicaciones de un anciano sentado en la plaza principal, encontraron el taller de Mateo Vargas no en un polígono industrial, sino al final de una calle tranquila, de cuyo interior emanaba un sonido rítmico de herramientas trabajando la madera y un aroma rico a cedro y barniz. El taller era un santuario de la creación. Herramientas de todo tipo colgaban de las paredes, organizadas con un cuidado amoroso. Muebles inacabados, esqueletos de sillas y mesas, esperaban pacientemente las manos que les darían vida. En el centro del espacio, un hombre de espaldas, vestido con vaqueros y una camisa de franela, lijaba el brazo de una mecedora. Sus hombros eran anchos, sus movimientos seguros y económicos.
Cuando se dio la vuelta, alertado por el súbito silencio de su propia lija, su rostro era el de un hombre que vivía al aire libre, arrugado por el sol, pero con los mismos ojos penetrantes que Arturo veía en el espejo cada mañana. Eran ojos que, sin embargo, contenían una paz que Arturo nunca había poseído. El encuentro inicial estuvo cargado de una tensión acumulada durante décadas. «Arturo», dijo Mateo, su voz ronca sin sorpresa, como si siempre hubiera sabido que aquel día llegaría. «¿Qué te trae a mi mundo? ¿Tu empresa quebró y viniste a buscar trabajo?» Había amargura en sus palabras, el dolor de un exilio nunca resuelto. Arturo se sintió pequeño bajo la mirada de su hermano menor. Su traje caro, su reloj de lujo, todo parecía ridículo en aquel lugar de trabajo honesto. «Mateo, comenzó Arturo, pero las palabras le fallaron. Su elocuencia de hombre de negocios era inútil allí. Su vulnerabilidad era la única moneda con valor. Fue entonces cuando Leo, curioso, se movió ligeramente en su silla de ruedas improvisada, haciendo un pequeño ruido. La mirada de Mateo se desvió hacia el niño. La dureza en su rostro se suavizó instantáneamente, reemplazada por una curiosidad compasiva. «¿Y quién es este joven caballero?», preguntó, su voz cambiando de tono. Arturo vio su oportunidad. «Este es Leo, y es por él y por ella», dijo Arturo, sacando de su maletín el diario de Sofía. «Que estoy aquí». Le extendió el pequeño libro de cubierta de cuero a su hermano. Mateo dudó, luego tomó el diario como si fuera una reliquia sagrada. Se sentó en un banco de madera y comenzó a leer los pasajes que Arturo le indicó. El sol poniente entraba por la puerta del taller, iluminando las partículas de polvo de madera en el aire que danzaban como luciérnagas alrededor de los dos hermanos. Mientras Mateo leía las palabras de su sobrina que nunca conoció, su rostro se transformó. La máscara de resentimiento se resquebrajó y cayó, revelando un dolor profundo y una ternura sorprendente. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro curtido, cayendo sobre las páginas que hablaban de su olor a bosque y de su bondad imaginada. Cerró el diario y miró a Arturo, y por primera vez en 25 años Arturo vio a su hermano, a su alma pura redentora. «Ella sabía», susurró Mateo. «La niña lo sabía todo sin haberme visto nunca». En ese momento la barrera de tiempo, orgullo y dolor se derrumbó. Arturo dio un paso adelante y los hermanos se abrazaron, un abrazo torpe pero desesperadamente necesario que curó una herida que ambos pensaban que era incurable. Pasaron los 2 días siguientes reconstruyendo su fraternidad. Mateo los acogió en su modesta casa que era adyacente al taller. Era un lugar sencillo, pero cada mueble era una obra de arte, hecho con amor y pericia. Contaron sus historias. Arturo habló de su vacío, de su culpa por la muerte de Sofía, de su matrimonio fracasado y de su compromiso superficial con Vanessa. Confesó cómo el poder y el dinero lo habían envenenado, convirtiéndolo en una copia del padre que ambos despreciaban. Sintió un alivio inmenso al verbalizar sus fracasos, al admitir su pobreza espiritual ante el único hombre en el mundo que compartía su sangre y su historia inicial. Su confesión no fue recibida con juicio, sino con una comprensión silenciosa. Mateo, por su parte, habló de su lucha inicial, de la dificultad de empezar de cero, pero también de la inmensa satisfacción de construir una vida con sus propias manos, de acuerdo con sus propios valores. Habló de su difunta esposa, una maestra del pueblo y de la comunidad que lo había acogido. «Yo no tengo millones, Arturo», dijo, mientras observaban a Leo reír mientras intentaba lijar un pequeño bloque de madera bajo su paciente guía. «Pero soy un hombre rico. Mi riqueza está en esto, en el olor de esta madera, en la sonrisa de este niño, en el recuerdo de mi esposa. Tú perseguiste lo que nuestro padre llamaba éxito. Yo encontré lo que yo llamo paz». Sus palabras eran simples, pero para Arturo fueron la lección de economía más profunda que jamás había recibido. La interacción entre Mateo y Leo fue una revelación para Arturo. Su hermano trataba al niño no como a un discapacitado, sino como a una persona completa. Le enseñó los nombres de las diferentes maderas, le mostró cómo funcionaban las herramientas, le contó historias de criaturas mágicas que vivían en los árboles. En Leo, Mateo veía la continuación de la pureza que su sobrina Sofía representaba. Y en Mateo, Leo encontró una figura masculina fuerte y gentil, un modelo de una masculinidad que no se basaba en el poder, sino en la creación y la bondad. Arturo los observaba sintiendo su corazón durante mucho tiempo congelado, derretirse lentamente. Aquel reencuentro no era solo una visita, era un trasplante de alma. Fortalecido por esta nueva conexión, por este redescubrimiento de lo que significaba la palabra familia, Arturo sabía lo que tenía que hacer. Se despidió de Mateo con la promesa de un pronto regreso, no como un visitante, sino como un hermano.
El viaje de vuelta a la Ciudad de México fue diferente. El silencio en el coche ya no era pesado y vacío, sino cómodo y reflexivo. Leo se durmió en el asiento trasero, sosteniendo el pequeño bloque de madera que Mateo le había dado, su primer proyecto. Arturo conducía con una calma que no sentía en años. No estaba regresando a su prisión dorada, estaba regresando para liberarla. Iba a recuperar su casa, no para sí mismo, sino para la vida, para la alegría y para la verdadera riqueza que acababa de redescubrir. Al llegar a la mansión, la atmósfera fría lo golpeó como una pared. Vanessa lo esperaba en la sala de estar principal, su postura rígida, su rostro una máscara de furia contenida. Se había vestido impecablemente, una armadura de seda y joyas para la batalla que estaba a punto de librar. Su primera mirada fue de puro desprecio hacia el dormido Leo, a quien Arturo llevaba en brazos para llevarlo a su habitación. «Finalmente decidiste volver», dijo ella, su voz sibilante. «Espero que tengas una excelente explicación para este circo. Me dejaste aquí lidiando con todo, cancelando nuestros compromisos, pareciendo una idiota». Su preocupación, como siempre, era por las apariencias, por su estatus social. Después de acostar a Leo cuidadosamente en su cama y pedirle a una agradecida Isabela que se quedara con él, Arturo regresó a la sala para la confrontación final. Estaba tranquilo, centrado. La ira de Vanessa ya no lo intimidaba. Le parecía solo el ruido hueco de un tambor vacío. «Vanessa, se acabó», dijo, su voz sin ningún rastro de duda. «Nuestra relación, nuestro compromiso, todo. Quiero que hagas tus maletas y te vayas de esta casa. Hoy». La incredulidad se estampó en el rostro de Vanessa, seguida rápidamente por un pánico mal disimulado y luego por una ira pura y sin filtros. Su proyecto de vida se estaba desmoronando ante sus ojos. Fue entonces cuando la máscara cayó por completo. La mujer sofisticada y encantadora desapareció, dando paso a la verdadera Vanessa, una criatura de codicia y resentimiento. «¿Se acabó? Tú no puedes terminar conmigo», gritó, su voz volviéndose estridente. «¿Sabes lo que he invertido en ti? Años de mi juventud, de mi belleza. Soporté tu mal humor, tu distancia, esta casa deprimente que parece más una tumba. Hice todo para ser la esposa perfecta para un hombre como tú. Y merezco mi recompensa. Merezco tu dinero, tu posición, todo lo que viene con el nombre Vargas». Su monólogo de villana había comenzado. Un torrente de materialismo crudo que exponía su alma vacía para que Arturo la viera. Gesticulaba descontroladamente, su hermoso rostro contorsionado por la fealdad de su codicia. «Y ahora vas a tirarlo todo por la borda, ¿por qué? Por ese estorbo lisiado y su madre sirvienta. Me estás cambiando a mí por basura. ¿Son tu nuevo proyecto de caridad? ¿Es eso lo que te hace sentir bien, un hombre poderoso jugando a los santos con los pobres? Es patético. Tú eres patético». Se rió, un sonido áspero y desagradable. «Incluso tu hija muerta sería una mejor elección. Al menos ella era de nuestra clase. Pero no, prefieres revolcarte en la miseria de otros porque eres demasiado débil para lidiar con tu propia vida, con tus propias responsabilidades hacia mí». La mención de Sofía fue la última frontera. La calma de Arturo se transformó en una furia helada. No gritó. Su voz cuando habló era baja, cortante y letal. «Nunca más vuelvas a pronunciar el nombre de mi hija», dijo, dando un paso adelante, su presencia dominando completamente el espacio. «Mi hija tenía más decencia y compasión en su dedo meñique de la que tú tendrás en 1000 vidas. ¿Hablas de inversión? Lo único en lo que invertiste fue en tu propia codicia. No ves a las personas, ves activos, no sientes amor, calculas el retorno. Eres la enfermedad que permití que se pudriera en esta casa. Pero el tratamiento comienza ahora». Arturo tomó su teléfono y llamó a seguridad. «Por favor, escolten a la señora de la Vega fuera de mi propiedad. Asegúrense de que solo se lleve sus pertenencias personales. Nada que haya sido comprado con mi dinero se queda». El rostro de Vanessa pasó de la ira al puro terror. «No puedes hacer esto», gritó, mientras 2 guardias de seguridad entraban discretamente en la sala. «No tengo a dónde ir. Te lo di todo». Arturo la miró por última vez, no con odio, sino con una especie de piedad distante. «No tenías nada que dar», dijo. Y con eso le dio la espalda mientras los guardias se la llevaban, protestando y amenazando, fuera de su casa y de su vida para siempre. La justicia finalmente había prevalecido. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora continuamos con el video. Con la partida de Vanessa fue como si una ventana se abriera en la mansión, dejando entrar por primera vez en años aire fresco y luz. El silencio que siguió no era el silencio pesado de la soledad, sino la quietud serena de la paz. A la mañana siguiente Arturo se sentó con Isabela,
No en la cocina, sino en la gran mesa del comedor, no como jefe y empleada, sino como dos seres humanos planeando un futuro. Isabelas comenzó. Lo que hiciste por tu hijo, la fuerza que demostraste, me abrió los ojos a mi propia ceguera. Quiero honrar la memoria de mi hija, no con monumentos de piedra, sino con acciones vivas. Quiero crear la Fundación Sofía Vargas para ayudar a niños como Leo, niños cuyas familias luchan todos los días. Hizo una pausa mirándola con un profundo respeto. Y no quiero que seas mi empleada, quiero que seas mi socia. Quiero que dirijas esta fundación conmigo, para que tu valentía y tu corazón guíen nuestro camino. Las lágrimas que llenaron los ojos de Isabela no eran de tristeza o humillación, sino de una gratitud abrumadora y de un shock liberador. La idea de pasar de ser una sombra invisible a una líder, de una víctima de las circunstancias a un agente de cambio, era casi demasiado para procesar. Ella, una mujer inmigrante que había luchado por cada migaja de dignidad, estaba recibiendo la oportunidad no solo de asegurar el futuro de su hijo, sino de cambiar el destino de innumerables otros niños. Señor Arturo, balbuceó. Él la interrumpió amablemente. Arturo, por favor, a partir de hoy somos un equipo. En ese momento, la estructura de poder que había definido sus vidas se disolvió, reemplazada por un pacto de confianza mutua y propósito compartido, un verdadero nuevo comienzo construido sobre las cenizas del pasado. El primer gran proyecto de su nueva asociación fue el viaje de Leo a España, pero esta vez no fue un acto de caridad distante, fue una peregrinación familiar. Arturo acompañó a Isabela y Leo, no como un benefactor, sino como un pilar de apoyo. Estuvo presente en las consultas, sostuvo la mano de Isabela en la sala de espera durante la larga cirugía y fue el primer rostro que Leo vio al despertar, prometiéndole que pronto estarían corriendo juntos. La cirugía fue un éxito rotundo, un milagro de la ciencia, impulsado por el poder de la compasión. La rehabilitación sería larga, pero por primera vez el camino por delante estaba iluminado por la esperanza y lo recorrerían juntos lado a lado. Mientras Leo daba sus primeros y vacilantes pasos con la ayuda de aparatos modernos en un hospital español, la mansión en la Ciudad de México también se estaba curando. Mateo se convirtió en una presencia constante y bienvenida. Su camioneta de trabajo cargada de herramientas y madera, estacionada frente a la fachada minimalista, era un símbolo maravilloso de la fusión de dos mundos. Llenó la casa con el sonido de su risa cálida y el olor a pino. Arturo le encargó una misión especial: diseñar y construir todo el mobiliario para la nueva sede de la Fundación Sofía Vargas. Cada pieza tenía que ser no solo funcional y adaptada, sino también hermosa, una obra de arte que comunicara a los niños que eran valiosos y merecedores de belleza. La antigua frialdad de la mansión fue siendo reemplazada por el calor de la familia reconstruyéndose. Las salas de estar, antes escenarios de confrontaciones silenciosas y cenas formales, se convirtieron en espacios de colaboración. Arturo y Mateo se inclinaban sobre los diseños de los muebles, discutiendo diseños y acabados. Isabela, a través de videollamadas desde España, daba su opinión, su experiencia de madre proporcionando ideas prácticas que ningún arquitecto podría prever. El dinero de Arturo, la pericia artesanal de Mateo y el corazón compasivo de cientos y Isabela se unieron en una trinidad poderosa. La familia Vargas se estaba refundando, no sobre pilares de ambición y sangre, sino sobre una base sólida de respeto, amor y un propósito común de transformar el dolor en esperanza. 6 meses después, el resultado de esta transformación era una realidad vibrante. La Fundación Sofía Vargas abrió sus puertas en un hermoso edificio renovado en el corazón de la ciudad. Ya no era solo una idea, sino un santuario de esperanza lleno de vida. Las salas, equipadas con los muebles ergonómicos y artísticos de Mateo, resonaban con la risa de decenas de niños participando en sesiones de fisioterapia, clases de arte y terapia de grupo. El lugar pulsaba con una energía de superación y alegría, el legado más perfecto que Sofía podría haber deseado. Era un testimonio vivo de que, de las cenizas de la tragedia, podía florecer el más bello de los jardines. El cambio más notable, sin embargo, estaba en las personas. Isabela, vestida con un traje elegante, pero práctico, ya no era la empleada tímida. Caminaba por los pasillos con una confianza tranquila, su voz calmada pero firme consolando a una madre recién llegada o dando instrucciones a su equipo. Se había convertido en el alma de la fundación, su empatía la brújula que guiaba todas las decisiones. En el jardín adaptado, Leo, ahora con aparatos ortopédicos de alta tecnología casi invisibles bajo los pantalones, corría torpemente pero libremente detrás de una pelota, su sonrisa más luminosa que nunca. Su alegría era el motor que alimentaba la esperanza de todos los que lo rodeaban. Y Arturo,
El héroe atormentado encontró finalmente su redención. No estaba encerrado en su despacho analizando informes. Estaba en el jardín, con las mangas de la camisa arremangadas, empujando a una niña en un columpio adaptado que su hermano había construido. Su rostro, antes una máscara de control y distancia, estaba relajado, marcado por una sonrisa genuina. La mansión, antes su refugio estéril, ahora acogía fiestas y eventos para las familias de la fundación los fines de semana. Sus paredes de cristal reflejando no la soledad de un hombre, sino la felicidad contagiosa de muchos niños. La vida había regresado en abundancia. Al observar a Leo correr en el mismo jardín donde meses antes se arrastraba en una caja de cartón, Arturo comprendió la verdadera naturaleza de la riqueza. Había pasado la mitad de su vida acumulando una fortuna que solo le había traído aislamiento, construyendo un imperio que casi le cuesta el alma. Ahora descubría que el verdadero valor no reside en lo que se posee, sino en lo que se comparte, que el verdadero poder no está en controlar a los otros, sino en elevarlos. Su mayor transacción no había sido en la bolsa de valores, sino en su propio corazón, cuando cambió la apatía por la compasión y la soledad por la comunidad. Arturo aprendió aquel día que la verdadera familia no es solo aquella que comparte tu sangre, sino aquella que elige sanar tus heridas y construir un futuro a tu lado. La memoria de su hija Sofía ya no era una fuente de dolor paralizante, sino una luz orientadora, un recordatorio perpetuo de que el amor, incluso después de la pérdida, tiene el poder de transformar, sanar y crear milagros en los lugares más inesperados. Su viaje de la oscuridad a la luz estaba completo, no porque hubiera resuelto todos sus problemas, sino porque había aprendido a transformarlos en un propósito más grande que él mismo. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.